Amacarga con Grupo CASE tienen un convenio de colaboración. Es por ello que nosotros nos atrevemos a que ellos presenten los temas y también los servicios que brindan, porque es gestión de riesgos en el comercio exterior mexicano. Eh, el riesgo es parte natural de cualquier operación. Siempre tenemos riesgos, ¿no? En cualquiera de nuestras operaciones, ya sea en el tema de la logística, el comercio exterior, en las finanzas o en cualquier otra área de nuestra compañía. Sin embargo, pues no podemos eliminarlo por completo, pero lo que sí podemos hacer es, pues un poco anticiparnos a cualquier eventualidad y, pues de alguna manera, implementar alguna estrategia para que podamos minimizar el impacto. Entonces pensemos, por ejemplo, que si una de mis operaciones se detiene por algún error documental, pues sin duda seguramente enfrentará nuestra empresa pérdidas porque a lo mejor no identificamos un riesgo operacional o un riesgo financiero. ¿Y eso por qué? Pues de pronto por una mala planificación que pues puede poner en riesgo la continuidad de nuestro negocio. Un simple error pues nos puede incluso pues considerar que pudiéramos llegar hasta perder nuestra empresa, ¿no? Y entonces el ejemplo de ello pues creo que fue un poco el COVID. Yo no sé si lo recuerdan ustedes, pero en el tema del COVID pues muchas empresas cerraron pues porque no tenían de pronto pues el colchón financiero, se habían cerrado bastante operación. Entonces, muchos de los que subsistieron seguramente fue porque tenían planificado una gestión de riesgos. Si bien a lo mejor nunca nadie de nosotros hubiera esperado una emergencia sanitaria como esa, a lo mejor sí estábamos preparados en otros aspectos que nos permitió pues continuar con esto. Entonces, justamente la sesión de hoy pues es que ustedes se pueden ir con una visión más clara sobre fortalecer sus procesos, tomar decisiones y proteger su negocio sobre incertidumbres innecesarias. Así que los voy a invitar a participar para que sea un poco más dinámico, saber un poco de sus experiencias y podamos reflexionar pues cómo aplicar todos estos temas del día a día. Así que pues vamos a comenzar. Y para comenzar pues quisiera sí justo que viéramos que es un riesgo, ¿no? Entonces aquí yo les pongo pues lo que nos dice la ISO 28000, que es seguridad en cadena de suministro. Y pues nos dice que el riesgo es una probabilidad de que se puede producir un evento que pueda afectar mi cadena de suministro. Y entonces estos riesgos pueden ser, pues pueden ser que me roben la mercancía, puedo de pronto sufrir vandalismo, terrorismo, puedo incurrir en temas de fraude, piratería, hasta los desastres naturales, como yo les decía, por ejemplo, este tema del COVID, pues eso también nos lo dice la ISO 28000 y lo que hoy está a la orden del día, el tema de los ataques cibernéticos. Estos son algunos sectores que maneja la ISO 28000 y el OEA pues también nos habla un poco de que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que pueda afectar a mi empresa, ¿no? Y pues los riesgos también OEA pues lo ve un poco más con el tema de la seguridad, tanto en mi tema de mis operaciones, en mis instalaciones físicas cualquiera que yo tenga, por supuesto también algunos desastres naturales, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, pues primero, ¿qué es un riesgo? Ya les dije que puede ser un tema de lo que nos dice la ISO 28000 o el OEA, pero bueno, ¿qué es el riesgo para nosotros, no? Entonces nosotros lo ponemos en una frase, es un efecto de incertidumbre porque no sabemos si de pronto va a pasar o no va a pasar, y eso nos pasa en nuestra vida diaria. No sabes si de pronto saliendo hoy de tu casa pues vas a llegar tiempo al trabajo porque hoy hubo manifestaciones en toda la ciudad, ¿sale? Entonces, pues ya ibas con esa incertidumbre de que de pronto ibas a llegar al trabajo tarde, pero oh sorpresas, pues no llegaste tarde, llegaste a tiempo por alguna razón. Entonces, eso es la incertidumbre. De pronto es algo, un efecto de una desviación que puede ser positiva o negativa, ¿sale? Entonces, ojalá todo este tema de los riesgos nos pudiera o pudiera terminar en algo positivo, pero muchas veces y sobre todo en lo que nos dedicamos nosotros, si nosotros no anticipamos un riesgo, pues seguramente va a afectar de manera negativa a nuestra organización. Y por el otro, pues también puede ser
que este tema de un riesgo pues sea de manera parcial o sea de manera total, y eso lo que hace es que no puedo saber si en algún determinado momento va a pasar, si me va a suceder en todas mis operaciones o me va a suceder en otras, qué consecuencias puedo tener con ese riesgo, y la otra, qué probabilidad tengo de que se repita. Entonces, por ejemplo, hoy yo creo que muchos de nosotros estamos con el tema de la delincuencia o el robo de las mercancías. Entonces, ¿qué consecuencia tendría que les robaran sus mercancías? ¿No? Entonces, a ver, váyanme escribiendo ahí en el chat. Y la otra es, ¿qué tan probable es que nuestras mercancías nos las roben? De tus 100 operaciones o de tus 50 operaciones que tienes durante el mes, pues ¿cuál es la probabilidad? Te pueden pegar en todas, al 50%, al 30%. Entonces, un poquito de crear este tema de la conciencia. Y pues también este tema del riesgo es pues que no afecte al logro de nuestros objetivos como empresa, ¿sale? Que podamos llegar a las ventas, que podamos mantener a los clientes, que pueda yo continuar con mi negocio, ¿de acuerdo? ¿Qué impacto podemos tener por una mala gestión de riesgos? Apenas aquí pusimos algunos, ¿no? Y yo creo que dentro del tema pues de la importación o de la exportación, o el tema que tiene que ver con la logística y el comercio exterior, pues seguramente algo puede ser que me puedan retener mi mercancía por un error documental, o porque de pronto no pagué lo que tenía que pagar a tiempo y por eso me retrasaron la carga, o porque a lo mejor, no sé, declaramos mal una mercancía. Sin duda, otro de los riesgos que podemos tener por una mala gestión, o no nada más por una mala gestión, sino por no tener una gestión de riesgos, es el robo de la carga, que es lo que yo les decía, que creo que muchos de nosotros estamos con eso todos los días. Por supuesto, crisis en cambio regulatorios inesperados. Como bien sabemos, pues ahorita en diciembre pues salieron muchas reformas con las reglas generales de comercio, el tema de los aranceles. Entonces tenemos que estar preparados para estos cambios. Entonces, si yo tengo una mala gestión, que de pronto, no sé, les voy a poner un ejemplo. Si yo no detecto que mi personal necesita capacitarse y actualizarse en las nuevas reformas, en las nuevas leyes, en el tema de la fiscalización, pues a lo mejor es algo que yo no voy a cuidar, y en el futuro pues eso me puede traer las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues que de pronto venga la autoridad, me haga una revisión, que yo no tenga los expedientes completos o que no tenga los expedientes, y si tengo mis expedientes pues a lo mejor no están correctamente. Entonces también un poco pues puede suceder eso por cambios regulatorios. El tema del fraude comercial internacional, y eso tiene que ver mucho con qué tanto investigo a mis proveedores o a mis clientes. Y nos ha sucedido a veces pues unas historias de clientes que dicen, oye Diana, nosotros compramos la mercancía, el primer embarque súper bien, nos pagaron, el segundo perfecto, nos pagaron, y en el tercer envío, como pensamos que todo estaba bien porque el cliente nos respondía y nos pagaba a tiempo, pues mandamos 5 o 6 contenedores, y entonces, oh sorpresa, que mi cliente ya desapareció, llegó la mercancía, no me la pagó y ahora ya no la encuentro. ¿Sale? Entonces, eso también puede suceder por una mala gestión de riesgos, porque no investigamos a nuestros proveedores, o no tenemos un proceso de contratación, o no tenemos un proceso también para poder ofrecer nuestros servicios. Investigas a tus clientes, quiénes son, a qué se dedican, en dónde están, si no te pagan, a dónde los encuentras, o qué tanto crédito le puedes dar, si le puedes dar crédito o no. Y por último, pues, a lo mejor no el último, pero creo que de los importantes también, una contingencia por crisis geopolítica, y creo que durante este mes hemos vivido justamente una incertidumbre, como hablaba con el tema cuando iniciamos la sesión, pues por el tema de los aranceles que Donald Trump nos quería imponer. Entonces ahorita tenemos 30 días o de aquí hasta que finalice el mes, pero yo les preguntaría, si nos imponen estos aranceles, ¿qué vamos a hacer de diferente como empresa? El riesgo ya está ahí y ya fuimos avisados y ya nos dieron 30 días de gracia. Ahora, ¿qué vamos a hacer de diferentes nosotros para que eso no me afecte tanto? No significa decir que a lo mejor no me va a afectar, a lo mejor sí, pero del 100%, pues a lo mejor te va a afectar un 50 o un 40, o dependiendo de
tu buena matriz de riesgos, pues de pronto eso se puede minimizar hasta un 20%, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes vean qué es lo que nos puede traer una mala gestión de riesgos. Si ustedes, yo creo que muchos de ustedes en las empresas, si ustedes están certificados en alguna norma ISO como la que veíamos ahorita, la 28000, o en una ISO 9001 de calidad o 37000 que es antisoborno, estoy segura de que muchos de ustedes deben de ser esta identificación o esta gestión de riesgos. Pero para los que no estamos certificados, mi pregunta es, ¿lo hacen ustedes? Entonces, si no lo hacen, pues yo los invitaría a que lo hicieran, porque con lo que estamos viendo aquí es identificar esos riesgos. A lo mejor yo los identifico, sí, pero si yo no hago nada y no implemento en los procesos o en mis estrategias algo para minimizarlo, pues finalmente me va a terminar sucediendo, ¿vale? Entonces, a veces a mí cuando vamos a alguna de las empresas, yo les digo, oye, a ver, ¿el robo de mercancía es un riesgo para ti? Pues no, porque a mí no me roban. Ah, bueno, el tema de que no te hayan robado hasta este momento no significa decir que no te van a robar, porque todos estamos expuestos a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que en medida de lo posible pues no me pegue tanto eso, ¿no? A lo mejor contratar proveedores certificados, investigar a mis proveedores, que tengan recomendaciones, porque a veces nos sucede que por la urgencia y el proveedor de toda la vida no tiene disponibilidad y el cliente ya nos está pidiendo con urgencia que saquemos la carga del puerto, del aeropuerto, pues contratas al primero, ¿no? Entonces, por querer cumplir con el cliente, no revisamos quiénes son, dónde los encontramos, si en realidad tenía buenas referencias, le damos la mercancía y en el mejor de los casos, si no la roban, pues a lo mejor la mercancía va a llegar tarde o no te va a contestar, vas a estar con estrés de que no te contesta, no sabes a dónde estás, si se le ponchó la llanta, si va a llegar mañana o cuándo va a llegar. Entonces, un poco pues para crear esta conciencia. Ahora bien, nosotros pues sugerimos que identifiquen los riesgos que tenemos en nuestras empresas. Aquí pongo algunos ejemplos, desde los riesgos operativos, que ahorita ya las maestras nos hablan un poco de este tema de los riesgos, pero identifiquen en sus empresas, en todos nuestros sectores tenemos riesgos. No solamente se enfoquen en la parte operativa, porque si bien en la parte operativa sabemos que a lo mejor dentro del día o todos los días siempre vamos a tener riesgos, pero también tenemos riesgos financieros, también tenemos riesgos legales o regulatorios, también tenemos riesgos de seguridad y protección. Estos son algunos de los que pusimos, pero tienes riesgos en la parte de recursos humanos desde el momento en el que contratas al personal, de los perfiles de puestos, si tienes KPIs o no, en la parte financiera, contable, si tú tienes almacén, pues también en el almacén. Entonces, de todas las áreas identifica. Si ustedes no han hecho una gestión de riesgos, a lo mejor me vas a decir, Diana, no, es que tengo muchas áreas, ¿por cuál empiezo? Pues a lo mejor empieza con la que tenga mayor probabilidad, que es la operativa. Y de ahí vete con cada una, pues para ir justamente identificando pues cuáles son las áreas en las que pudiéramos tener sus riesgos, ¿vale? Ahorita la maestra Ariana nos va a hablar justamente de los riesgos operativos. Maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Vamos a tratar obviamente de aprovechar lo que en mayoría se pueda con el tiempo pequeño que tenemos. Nosotros estamos ahorita hablando de riesgos. Los riesgos son medibles, son cuantitativos. Y en el caso de la parte operativa, pues tenemos una serie de cuestiones que definitivamente van a marcar como tal tanto el éxito de nuestra operación o los procesos que van a ir incrementando desde costos o tener que ir haciendo como nuevas soluciones inmediatas que la verdad al fin del día no nos ayudan a resolver, pero que nosotros tenemos que prever. Desde que estamos nosotros inmiscuidos en la parte de una operación logística, una importación o una exportación, independientemente de la actuación que tengamos, ya seamos el agente de carga, el importador, el exportador, el agente aduanal, al final todo esto es una cadena de suministros. En esta cadena de suministros intervenimos de formas indistintas y aquí ¿cuáles son las situaciones?
Primero, cuando nosotros en el papel de un importador estamos generando una orden de compra, no tenemos nosotros claro fechas, no tenemos un stock de seguridad para prevenir el tiempo que va a demorar mi pedido en llegar. Si yo no tengo tampoco una forma en cómo ir cuantificando la necesidad que mi empresa tiene, una proyección, entonces ya estamos a destiempos. Ya no sabemos realmente cuánto tiempo voy a estar sin stock, qué le voy a decir yo a mi cliente. No vamos a tener como esta retroalimentación como tal para poder realizar nuestras ventas normales. Entonces, para el agente aduanal, pues también pasa lo mismo. De pronto cuando le dicen, tenemos una operación, pero no hay tampoco un antecedente en la parte regulatoria, incluso muchas empresas lo que hacen es, creo que necesito esto, te lo avientan como agente aduanal y tú te quedas, bueno, ¿y dónde está el permiso quizás de COFEPRIS que necesitamos? ¿O dónde está algún tipo de solicitud que tengo que hacer a la autoridad para una inspección y no tengo la documentación correcta? Estos riesgos se corren si nosotros no los analizamos, no los cuantificamos y los identificamos dentro de nuestra operación en base a la actuación que nosotros tenemos durante todo el proceso. Porque al final del día, si nosotros no tuvimos el costo de ese producto o pensamos tener el costo de ese producto, pero no tuvimos la prevención de todos estos adicionales que se puedan generar, la verdad es que empieza a ser complicado. El agente aduanal no va a sacar la mercancía en el tiempo que él quisiera o que tú necesitas como importador. En el caso, por ejemplo, del agente de carga pasa lo mismo. Si ellos tampoco tienen el conocimiento del lado de la importación, ¿no? Un aviso donde le estemos avisando como tal de nuestra nueva mercancía. Si en origen no se pusieron de acuerdo, no se les dio una instrucción, no saben qué Incoterm tenemos, finalmente va a ir repercutiendo en esos bemoles que al final como empresa pues va a generar pérdidas. Y aquí las pérdidas la verdad es que son costeables. Entonces, de alguna u otra manera, cuando nosotros tenemos este tipo de descontrol, estamos conscientes de que lo que yo estoy importando con un margen de ganancia que estoy considerando ya no va a suceder. Y ahora hablo de ese descontrol interno que como empresa tengo, que no estoy manejando, pero también hay eventos externos, que son los que yo no puedo manejar y que también tienen un margen altísimo de que puedan suceder. Y hablamos precisamente de los riesgos, para empezar de la parte de la naturaleza, ¿no? Que puede ser lo que platicaba hace un momento la maestra Diana. Tuvimos hace unos años el tema de una pandemia. Obviamente nadie lo percibimos como algo que iba a mantenerse durante tanto tiempo. Y al final empezó a mover muchísimas cosas porque hubo países que tuvieron que cerrar definitivamente, hubo empresas que no pudieron importar sus productos, que no pudieron exportar tampoco a ciertos lugares los exportadores de productos desde México, y entonces empezó a mover la economía no solamente de un país, sino del mundo entero. Dentro de eso, pues obviamente algo súper sencillo. A veces, por ejemplo, el agente de carga te dice, oye, ¿sabes qué? Que en el mes de enero los vuelos desde España van a ser diarios. Pero resulta que en el mes de febrero van a cambiar, ya no van a ser diarios, ahora van a ser solo 2 veces por semana. Y tú, obviamente eso no lo puedes controlar, pero ya movió la logística que tú inicialmente tenías. Entonces todos esos factores van a ir sumando durante la parte de la operación, pues situaciones que necesitamos resolver. Pero yo considero que lo que sí está bajo nuestro control, que lo que sí nosotros podemos tener un parteaguas, una base, ahí es donde tenemos que enfocarnos que se realice de la manera más adecuada. Primero, para que no afecte los costos, no tener este tipo de errores desde que levantamos un pedido, que los documentos que nosotros tenemos sean documentos correctos, porque en caso contrario, ustedes tienen un certificado de origen que no van a poder utilizar y eso ya repercutió directamente al cálculo de sus impuestos, de las tarifas que están pagando para la importación. O viceversa, si no lo gestionaron desde México para un país al que le están vendiendo, obviamente ya tuvieron también ellos algo, una pérdida. Entonces, como clientes,
te sientes descuidado, que no te ponen atención y ya no quieres comprarle más a esa empresa. Por eso es que hay que ir teniendo un parámetro bastante claro de la operación que estamos teniendo con ello, independientemente de las fallas que pueden suceder o no dentro de toda nuestra coordinación de logística. Si no avisamos un Incoterm adecuado, si nosotros deducimos que es una cosa o ni siquiera lo conocemos a profundidad, porque nos ha sucedido eso, ¿no? De pronto hasta el mismo agente de carga, el agente aduanal, es como, sí, es este Incoterm, pero no lo conocen. Y de pronto empiezan, oye, no me contestan, es que me dicen que me entregan, pero no me entregan. Y es por eso que nosotros tenemos que tener, desde el lugar donde estemos participando en toda la cadena de suministro, bastante claro qué es lo que tenemos que hacer. Y pues bueno, al final una parte también externa súper importante que yo siempre les digo en el caso del aseguramiento de la mercancía. La verdad es que el seguro yo reconozco que es un mal necesario. Lo contratamos para lo que no pensamos que va a suceder, porque todo lo que consideramos que va a ocurrir es algo positivo. Pero desafortunadamente las situaciones que no son positivas, al no quererlas cerca, pensamos que no nos van a pasar a nosotros. Sin embargo, en el caso de la aceptación de un seguro de carga, creo yo que tiene un valor súper importante en tu cadena de operación logística, porque en cualquier situación que se ponga en riesgo, y no solo la mercancía, de pronto hablamos solo de la mercancía, pero si tu carga viene en un contenedor, el contenedor también tienes que responder por él, porque es un préstamo de una línea naviera, no es tu propiedad. Incluso si traemos un producto que puede causar algún tema en la naturaleza, hubo un choque y la mercancía o el producto se derramó, también entra un tema ambiental. Entonces, todo esto es un contexto, la verdad, bastante amplio, pero a mi perspectiva creo yo que la parte de los riesgos sí se pueden calcular, se pueden medir, y en el caso de los eventos externos, creo yo que también podemos tener un parámetro al menos de lo general. Pero es importante que revisemos de manera interna en todos los procesos que tenemos como empresa en dónde está esa falla o en dónde están esas áreas donde podemos realmente mejorar para que pues podamos dar mayor atención y mejor servicio o calidad de los productos dependiendo a lo que nos dedicamos. Gracias, maestra. Y justamente es identificar en los riesgos operativos. Aquí les ponemos 4 ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué riesgo operativo tengo? Pues uno de los riesgos es que hay un error en la generación del pedido, de la orden de compra, de la carta de instrucciones. ¿Qué impacto tiene para mi empresa? Pues un error de una mala generación de un pedido, una carta de instrucciones, y yo siempre pongo ese ejemplo y me da risa porque de pronto a lo mejor tu ejecutivo está pues confundido y en lugar de mandar tu contenedor a Costa Rica, te lo mandó a Puerto Rico, o en lugar de mandártelo a Manzanillo, México, te lo mandó a Manzanillo, Panamá. Ese es un error que podamos tener en error por generar incorrectamente una orden de compra o un pedido, o a lo mejor como importador, exportador, si tú no revisas justamente tu pedido, pues a lo mejor en lugar de mandarte 2 contenedores te van a mandar 4, o al revés, en lugar de mandarte 4 pues nada más te van a mandar 2 y te va a faltar más mercancía para que puedas proveer a tus clientes. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar esto? Pues justamente tener un proceso estandarizado con los datos necesarios que pueda tener mi pedido, hacer un checklist si ustedes quieren de a ver qué debe de tener la carta de instrucciones, origen, destino, tipo de mercancía, cantidad de contenedores, pero que realmente lo utilicen, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Siempre tenemos este problema, pues ahora vamos a usar este checklist. O ¿sabes qué? Siempre se me olvida hacer las transmisiones. Bueno, entonces en tu checklist ponlo en letras rojas o en letras grandes, que no se te olvide que lo tienes que transmitir, ¿no? Entonces, pues es lo que queremos hacer con esto. Identifica el riesgo. Oye, me falta, uno de los riesgos es que me manden documentos y que estén incorrectos, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar eso? ¿Qué impacto puede tener conmigo? Pues a lo mejor que clasifiquen incorrectamente, que tenga costos adicionales, que no pueda sacar mi mercancía del puerto. Y todo eso, además de retraso, pues nos va a generar que podamos tener costos adicionales. Entonces, pues a lo mejor, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Pues
tener un procedimiento que pueda validar los documentos. Entonces yo estoy seguro que muchos de ustedes traen a veces la misma mercancía y la misma mercancía a veces tiene problemas diferentes. Entonces hagan un checklist de lo que necesitamos revisar de los documentos. Si el número de certificado, que cuadre el peso neto con el peso bruto, que cuadre con el BL, que la factura, la lista de empaque y el BL digan exactamente la misma información. Entonces vayan viendo qué pueden hacer pues para que esto no les afecte dentro de sus empresas. Ahorita en un momento más vamos a hablar sobre algunos riesgos que podemos tener en la parte operativa, ¿sale? Aquí nos están hablando, Ricardo, en ocasiones se puede realizar el previo en origen en ciertos países, correcto. Nos dice que ellos hacen el previo en China antes de que llegue la carga para poder hacer que todo cuadre. Entonces, por ejemplo, Ricardo ya percibió en la parte operativa que tenía problemas en México porque se tardaban mucho para el despacho. ¿Qué puedo hacer para eso? Pues lo que puedo hacer es que para que no se tarde, en lugar de hacer el previo en México, lo hago en origen. En origen me aseguro de que la carga va a venir porque a lo mejor puedo contratar a alguien que lo certifique y pues que certifique primero que la calidad va a estar bien, que la cantidad que pedí es la correcta y entonces cuando llega a México ya me libro de estar pagando costos adicionales, retrasos, etc. Muchísimas gracias, Ricardo. También tenemos los riesgos financieros. Y algunos de los riesgos financieros que tenemos, que creo que es el pan nuestro de cada día, es la fluctuación de los costos, sobre todo en el combustible o del transporte, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué impacto puedo tener? Primero, que puedo tener incrementos de los costos operativos de manera inesperada, ¿sale? La otra, y en el mejor de los casos, que se va a reducir mi margen. Pero en el peor de los casos es que voy a tener una pérdida. Entonces, tendremos necesidad de ajustar los precios con los clientes. Habrá algunos que sí lo acepten y habrá otros que no. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar ese riesgo? Pues, en algunos de los casos nosotros lo que sugerimos es que dentro de sus cotizaciones pongan cláusulas, porque a veces mandan cotizaciones y no tienen cláusulas. Entonces en sus cláusulas pues pongan esa breve descripción que diga, oye, puede haber ajustes inesperados como ponen en el VAT, ¿no? Que es VATOS, válido al momento del embarque. Entonces pues pongan esas pequeñas notas que dicen que ciertos productos que tú vendas, ya sea el flete, ya sea el combustible o cualquier otro gasto a lo mejor que pueda ser en dólares, pues que puede tener fluctuación por el tipo de cambio, o si de pronto el tipo de cambio tiene una fluctuación de X cantidad, pues se tendrá que hacer el ajuste, pero ya le estás avisando al cliente que puede haber fluctuaciones y a veces no ponen estas cláusulas en sus cotizaciones. Entonces pues los invitamos a que lo revisen para que ustedes de alguna manera le puedan decir al cliente, oye, aquí está, ¿sale? Aquí estaba en mi tarifa, te dije que este y este gasto podía tener fluctuación por tipo de cambio, por la variación del combustible, etc. Otro tipo de riesgo financiero que podemos tener es el tipo de cambio en las operaciones internacionales. Yo no sé si a ustedes les pasó el año pasado que veníamos con tipos de cambio de 18, de 19, 20, ¿no? Y de repente nosotros siempre facturamos en dólares, entonces en este momento cuando yo le pagué al proveedor con un tipo de cambio de 20, ¿no? Pero como tengo crédito con mi cliente y me va a pagar en el mejor de los casos a 30 o a 60 días, cuando el cliente me pagó no me pagó a 20 pesos, me pagó a 17 el tipo de cambio. Significa decir que yo ya tuve una pérdida cambiaria de 3 pesos por dólar. Entonces, yo no sé si ustedes, algunos de ustedes tuvieron estos temas, cómo los abordaron, pero lo que nosotros podemos sugerir es justamente ese tema de las cláusulas que yo les decía, que a lo mejor si hay un riesgo cambiario de X porcentaje, pues se tendrá que hacer el ajuste. Y la otra es que en algunas casas de cambio se pueden comprar los dólares, por ejemplo, hacen como un prorrateo y entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Si el tipo de cambio está
no sabemos si dentro de 2 o 3 meses va a estar a aumentar o va a bajar, pues a lo mejor te lo mantenemos como en un estándar, ¿no? Entonces ya te venden los dólares con un costo a un mes o a 2 meses, ¿no? Entonces, estas casas de cambio te pueden ofrecer pues estas alternativas. Sin embargo, sigue existiendo un riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú lo compras ahorita y el tipo de cambio aumenta en un mes, pues a lo mejor vas a tener que pagar más, ¿no? Perdón, vas a tener que pagar menos, eso te conviene. Pero si baja y, por ejemplo, si en 3 meses está 17 y tú lo compraste ahorita 19, pues también puede existir ese tema. Sin embargo, ¿qué puedes hacer? Pues si ahorita los estoy comprando a 19, pues a ese mismo costo le digo al cliente que me tiene que pagar. Entonces son estrategias que tú puedes ir implementando justamente con estos tipos de cambio. Otra de los problemas que tenemos es justamente la liquidez. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuántos de ustedes tienen cartera vencida atrasada? Yo creo que algunos de ustedes tendrán ese problema. ¿Y qué sucede si no tenemos la liquidez? Sí tenemos el dinero, pero el cliente no me paga. Entonces, no tienes dinero para cubrir tus gastos operativos, no tienes dinero para cubrir los gastos fijos, por ejemplo, y entonces estás tronando los dedos. ¿Por qué? Porque el cliente no te paga, ya viene la nómina y no tienes dinero para pagar, ¿no? Entonces, pues esos son los impactos que tú puedes tener. Si no le pagas al transportista, pues ya no te va a hacer la operación y entonces te va a dejar botado. O a algunos pasa también que te secuestran la carga, ¿no? Oye, si no me pagas, pues no te entrego tu contenedor. Esos son algunos impactos que podemos tener por la falta de liquidez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo en este caso sugiero que puedan implementar políticas de crédito claras. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puedan pues hacer este análisis de los clientes de pues cuánto crédito le puedo dar o a cuántos días puedo dar. A veces queremos ganar a este cliente y me pide 60 días de crédito y a veces se los damos, pero mi empresa está en las condiciones de hacerlo. Entonces pues vamos a revisar si de pronto un cliente pues ya me debe mucho dinero, pues a lo mejor entrar en contacto con él, ofrecer que a lo mejor algún tipo de descuento, o también hay algunos proveedores que dicen, mira Diana, yo le digo al cliente, te doy 30 días de crédito, pero si tú me pagas antes, te voy a dar un X descuento, un 10%, un 5%. Entonces, de alguna manera, eso alienta a que el cliente quiera pagar menos, tiene ese descuento y entonces te paga antes de que se pueda vencer la cartera. La otra es, a veces me pasa que están embarque y embarque con el mismo cliente y entonces ya tiene 3 o 6 meses que no nos paga y siguen embarcando. Entonces, ¿cómo es esa comunicación con tu parte operativa o con tu parte de facturación de decir, a ver, ¿por qué le seguimos dando el servicio a este cliente si hace 6 meses que no nos paga y nos debe tantos miles de dólares? Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esa información pueda comunicar, ahora sí que valga la redundancia, pueda surgir entre todas mis áreas? La parte de facturación, la parte operativa, la parte comercial, la parte financiera. Seguramente el financiero cuando vea el número pues va a dar el grito en el cielo y decir, a ver, ¿por qué le estamos facturando a este cliente? Entonces, ¿qué estás haciendo tú para eso? ¿Estás estableciendo límites de crédito? Sí, pero tu personal ¿cómo lo sabe? ¿En dónde lo va a buscar o cómo lo puede saber? Entonces, revisa si en tu sistema pues puedes poner esos candados. Muchos de ustedes tienen un CRM o un ERP. Entonces, en ese sistema puedes poner estos candados para que si el cliente te debe o no ha pagado sus cuentas, pues se le pueda dejar de dar el servicio o a lo mejor de alguna manera entrar en contacto con él y entrar en pláticas de algunos descuentos. Entonces, revisen qué pueden hacer para que podamos tener esta medida para minimizar ese riesgo. También tenemos una dependencia excesiva de tener 2 o 3 clientes que son los que me dan el 80% de la facturación y a lo mejor ya tengo otros 10 o 20 clientes, pero esos solamente representan el 20%
de tus ingresos. Entonces también depender de un solo cliente, pues eso te puede generar un conflicto, porque el día de mañana que por alguna razón ese cliente se vaya, pues te vas a quedar sin el 80% de los ingresos. ¿Estás planeando eso? ¿Qué estás haciendo para que, si de pronto, digo, a lo mejor no queremos que se vaya, ¿cómo lo estás cuidando? ¿No? Porque de repente viene otro más listo y le ofrece costos más competitivos y a lo mejor se lo lleva. O a lo mejor no, si nuestro personal operativo o cualquier parte de nuestro personal comete un error y eso le afecta gravemente al cliente, pues te va a decir gracias. Entonces, ¿qué estás haciendo para identificar eso? Entonces, lo primero que yo recomendaría es, no podemos depender de 1, 2 o 3 clientes que me representen el mayor porcentaje de mi operación, y si lo tienes, pues busca un plan B si es que en determinado momento él se quiere ir o se va y te deja con ese hueco. Por esa razón, pues tenemos que diversificar pues nuestras bases de clientes, las bases de proveedores, desarrollar esas relaciones comerciales para poder tener la confianza de decir, oye, a ver qué pasó. Porque me ha tocado empresas que pierden al mejor cliente que tienen y que ellos creen que con un simple correo basta para recuperarlo. Oye, pues nos disculpamos, no sabemos qué sucedió, o sí sabemos y te pedimos una enorme disculpa, pero a lo mejor un correo no es suficiente. Hablar por teléfono, visitarlo, ofrecerle alternativas, decirle que ya revisamos qué sucedió, pero que no va a volver a pasar porque estamos implementando cosas nuevas, no lo sé, cosas que de alguna manera hagan que ese cliente no se vaya y se mantenga contigo. Entonces, identifica qué puedes hacer para eso. El otro que yo les decía es pues otorgar crédito a nuestros clientes sin hacer un análisis previo. Me parece también que muchas de las empresas como que lo hacen al ahí se va. Es como que es ese amigo o conocido del jefe, entonces sí vamos a darle crédito, o pertenece a alguna asociación, sí vamos a darle crédito. Entonces, si nosotros no analizamos antes, pues puede ser que sea un cliente que no te va a pagar o que le va a costar trabajo, o a lo mejor sí te va a pagar, pero te va a pagar a 3 o a 6 meses. Entonces, identifica qué tanto te conviene pues estar financiando a 3 o a 6 meses. A lo mejor tú dices, Diana, a mí sí me conviene, sí, pero entonces en lugar de tener un margen de utilidad del 10%, del 15%, si me va a pagar a 6 meses, pues mi margen de utilidad será al 60%, ¿sale? Entonces, también busquen algunas empresas o ustedes implementen sus políticas de crédito, analicen a estos clientes, porque a lo mejor no nada más es analizarlos, sino saber hasta qué línea o hasta qué momento tú le puedes dar crédito. $1,000, $10,000, $50,000, hasta cuánto le puedes dar de crédito, ¿sale? Entonces, y también revisarlo periódicamente, porque nada más lo hacen hoy y entonces el cliente dentro de 1 año o de 2 años no sabemos qué comportamiento tenga, ¿sale? Entonces analiza si te ha pagado a tiempo, si no, si de repente se tardó y se demoró, cuánto tiempo se demoró, cuál fue la justificación, ¿sale? Entonces, pues esos son algunos de los riesgos financieros que pudiéramos tener, entre otros, ¿no? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, a mí me toca el tema de los riesgos legales y regulatorios, ¿no? Aquí con este tema podría envolver el riesgo, cuál es nuestro impacto y cuál podría ser la solución para poder mitigar este riesgo. El primero que tenemos aquí es el cambio de las políticas y regulaciones comerciales. ¿Qué tiene que ver? Directamente con el pago de los aranceles. Pago de aranceles, el pago de alguna cuota de importación, ¿no? O algunas demoras que tengamos que pagar, algunas normas por etiquetado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que puede suceder en este caso? Bueno, como ya lo vimos, pueden ser algunas cuotas o algunos cambios de aranceles, como bueno, hemos visto últimamente en el tema, tanto en Estados Unidos como el tema de Chile, ¿no? Ecuador. Entonces, al finalizar, lo que podemos verificar es que puede haber riesgos en temas políticos que tengan que ver con regulaciones comerciales. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí para verificar o poder minimizar este riesgo?
Pues es justamente eso, ¿no? Primero estar enterados de cuál es el entorno de la economía con el país con el cual estoy yo haciendo mis negociaciones y obviamente ver cuáles son las tasas arancelarias o aquellas regulaciones que se estén imponiendo a mi mercancía si es que le llegan a tocar a mi mercancía. Entonces, lo único que podemos hacer aquí es obviamente prevenir y revisar. En el caso, por ejemplo, de que tengamos algún tema de etiquetado, lo que yo siempre he recomendado es que antes de que hagamos una operación de comercio exterior, tanto a la importación como a la exportación, tengamos que ver cuáles son las regulaciones tanto arancelarias y no arancelarias que necesita mi mercancía, ¿no? En caso de que sea una no arancelaria, pues yo voy a poder prevenir el tiempo para poder sacar adelante algún permiso o algún trámite que yo tenga pendiente, ¿no? Otro riesgo importante podría ser el que esté relacionado con los tratados internacionales y su uso correcto. Hago énfasis en este punto en particular porque en experiencia propia y con algunos de nuestros clientes que manejamos en general, nos hemos dado cuenta que la autoridad ha estado revisando e incluso ha estado haciendo auditorías por tema de origen de las mercancías. ¿Qué es lo que sucede aquí, no? Podemos estar utilizando tratados de libre comercio de forma correcta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a ver sancionados. ¿Sancionados por qué? Porque la autoridad no va a aceptar que a lo mejor estemos nosotros emitiendo o recibiendo un certificado donde me estoy viendo beneficiaria de un trato arancelario preferencial. Por eso dice este tema, ¿no? Además, su uso correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para prevenir todo esto? Pues primero corroborar 100% que nuestra mercancía va a calificar como originario. Como ustedes bien lo saben, tenemos muchos métodos para poderle conferir origen a una mercancía, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que verificar cómo es que estamos calificando el bien. Es decir, si va a ser en 100% en su totalidad o porque está haciendo con algunas de las partes o porque a lo mejor estoy calificando mi bien a través de algún método de valoración, ¿no? Y eso va a verificar que mi mercancía esté cumpliendo al 100% con un trato arancelario preferencial. Ojo aquí, les decía que la autoridad ha estado de verdad muy pendientes con el tema de los orígenes, ¿no? Otro tema, otro riesgo en temas legales y regulatorios, tenemos el tema de la propiedad intelectual y patentes. Dirán, bueno, ¿y a qué se refiere con todo esto? Estamos hablando principalmente de aquella mercancía que evidentemente tenga una denominación de origen o un tema de propiedad intelectual, ¿no? Normalmente en nuestro mercado yo creería que se refería más bien a patentes y marcas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Pues el problema es que yo no lo tengo, si no lo tengo yo verificado, para empezar me van a poder retener la mercancía, la autoridad va a poder decomisar mis productos. ¿Por qué? Porque no estoy justificando qué es lo que yo necesito para poder concluir la legal estancia y tenencia de esa mercancía en el país. Al final de cuentas, cuando estamos manejando marcas y patentes, pues es nuestra obligación revisar, para empezar, que la importación que estoy haciendo principalmente cuente con los permisos en tema de propiedad, ¿no? Y en tema de marcas y patentes. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Con la persona que estás haciendo la operación te va a dar una carta o te va a dar un documento donde está avalando que está autorizando esa importación y ese uso de marca. Y además de la marca, ¿en dónde la está, bajo qué cláusulas y qué condiciones te está haciendo participar, ¿no? O te está dejando utilizar algún producto o que tú lo puedas utilizar en su producto, ¿no? Aquí vamos a hablar un tema el tema de las CIMEX es muy extenso. Sin embargo, yo creo que hablando de los riesgos, y aquí aún un poquito con el tema financiero, es el tema del activo fijo. ¿Cómo es que hacemos o cómo las empresas IMEX pueden corroborar la legal estancia y tenencia de sus mercancías en el país? Es decir, estamos hablando que si yo me encuentro a lo mejor con alguna revisión por parte de alguna autoridad,
lo primero que me va a pedir son los documentos que legalicen esa mercancía en nuestro país, ¿no? A lo mejor puede haber algunas multas si es que yo no lo tuviera. ¿Por qué? Porque al final lo que la autoridad va a presumir que no puedo yo determinar, o con las bases que yo tengo no puedo determinar la legal estancia y tenencia de esa mercancía en el país. ¿Cuál es mi consejo? ¿Cuál es lo que yo puedo hacer para eliminar ese riesgo? El consejo que les damos es que principalmente en activo fijo, en cada aparato o en cada maquinaria tengamos un expediente completo de qué es lo que sucede con esa máquina. Principalmente, por supuesto, que tengamos un pedimento de importación y posteriormente todos los demás documentos anexos al pedimento, ¿no? Que esto es lo único que va a justificar que mi mercancía esté de forma legal y que haya cumplido con todos los requerimientos que la mercancía debe de tener para estar de forma correcta en el país. Y para continuar con este mismo tema, en temas regulatorios, podríamos hablar de la falta de materialidad en las operaciones de comercio exterior, o más bien del tema de los fiscales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que a veces también nos metemos con tema de autoridad en que no podemos justificar el total de nuestras operaciones o la veracidad de nuestras operaciones en materia de comercio exterior, ¿no? Es decir, que a lo mejor si yo no lo tengo, la autoridad me puede poner multas, ¿no? Puede ponerme a lo mejor algún crédito fiscal, ¿no? Que eso es lo que estamos. O definitivamente al no verificarlo, no justificarlo, pues me pueden incluso abrir hasta una auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para esto? O el consejo que le damos para mitigar el riesgo, definitivamente es tener expedientes de comercio exterior completos. Recordemos que para cada una de las operaciones, tanto de importación como exportación, en la ley aduanera existe un checklist donde nosotros como importadores y exportadores estamos comprometidos a tener cada uno de esos documentos en nuestro expediente. Por lo tanto, la información y lo que se recomienda es que tengamos un expediente por nuestra operación, tanto de forma electrónica como forma física. Hoy el tema de los papeles es importante, ¿no? Sin embargo, aunque no los tengamos fijos, pero que si yo tengo una carpeta donde pudiera yo identificar cada una de las operaciones de comercio exterior que yo he hecho, ¿no? Hasta aquí con mi participación con el tema de regulatorios y legales. Hay más, pero pues como ya vimos me está comiendo el tiempo. Entonces, doy pausa a la siguiente, por favor, ponencia. Muchas gracias, muy amable. Pues vamos a terminar precisamente con estas cuestiones de identificación de riesgos, seguridad y protección, pero aquí sobre todo la idea principal sería, pues tú como organización, de lo que has escuchado, que nos comparten aquí Evelyn, lo que nos comparte Diana, lo que nos comparten en función de indicarnos precisamente estos riesgos, ¿cómo vas a proteger tu empresa? Porque una cuestión son los factores sociales que vive tu organización, que tiene que ver con el personal que está dentro de tu organización, en tu empresa, con la información que internamente pueden entre ellos mencionarse, o dos, al final de cuentas lo que hacen, dicen o dejan de decirle al cliente. Entonces, bajo este momento, Ariadna nos comentó muy asertivamente precisamente las cuestiones operacionales que tienes que tomar en consideración, que afuera pueden existir, pero que tú internamente tendrías que asegurarte que vas a mantener la comunicación interna entre ustedes. Bien, hay muchos riesgos sobre la parte de divulgación y filtración de la información de forma accidental o premeditada. No sé, hay personal que a veces está tan enojado con la organización que le hacen daño a la empresa a partir de hacer un desprestigio cuando salen de trabajar. Pero bueno, estaban trabajando y sí cobraban, ¿no? Estaban trabajando y sí se aprovechaban del internet, ¿no? Pero bueno, ahora que están trabajando, que ya no trabajan, no sabemos lo que pueden hacer con esa información. Dentro de otras cuestiones, podríamos ver también los factores que tienen que ver con los sistemas de clientes, proveedores, el entorno, requisitos y negocios. Aquí nos comentaba bien Diana, y Diana nos platicaba y nos decía, oye, es todo lo que tiene que ver con tus proveedores externos, ¿no? Todo lo que puede existir que rompa la seguridad dentro de la cadena de suministro, que rompa tu calidad, que rompa todos tus controles financieros, no financieros, pues todo porque está en función. A lo mejor me hablaban de una pandemia, ¿no? De un COVID,
pero ¿qué podríamos decir hoy de la delincuencia organizada y cómo está viviendo cada uno de los estados o ciudades de la República Mexicana? Que estaremos hablando de todas estas situaciones donde ya decimos, es que no sabemos si es narco, no sabemos si es parte de la Guardia Nacional, no sabemos qué está pasando, pero tanta inseguridad que se está viviendo, y entonces hay clientes y proveedores que pueden ser no confiables. Y bueno, la mayoría que nos piden estar certificados, que si en ISO 9001, en OEA, en CITIMA 27, 37, y tú, empresa, estás preparado para esa situación, y si estás implementando los sistemas de gestión, ¿a poco sí te es fácil conseguir proveedores que estén certificados en este momento, en esas normas que te está pidiendo tu cliente, y por ende tú las tienes que pedir? Bueno, el siguiente tiene que ver con estos factores administrativos, porque mira, recursos humanos, mira contabilidad, mira cuentas por cobrar, mira cuentas por pagar. Todo lo que se haga en tu organización, si no lo estás tú, estás en cumplimiento con todo lo que te va a pedir la Secretaría del Trabajo y Protección, la Ley Federal del Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, la parte del SAT, la parte de lo que tiene que ver las normas oficiales o IMSS, es parte fundamental. La operación no puede funcionar si no existe una administración que me asegure que puedo funcionar de manera correcta. Sí es cierto, la operación es el que atrae los clientes, pero la administración es la que hace que yo pueda hacer un uso eficiente de todos los recursos y que pueda garantizar tener las cuentas pues para los ingresos y egresos de los dineros y pueda pagar. Y ahora, nada más déjenme decirles, hoy en día el SAT, y lo aventó así, largo, y dijo, yo no voy a generar ningún tipo, a lo mejor dentro de mi plan maestro del 2025, yo no pienso hacer ningún nuevo impuesto, pero sí tengo la meta de hacer una recaudación de 5.3 billones de pesos para este año. Entonces imagínate, tú en tu organización debes de medir si realmente estás cumpliendo en todos los requisitos que te aplican para el funcionamiento de tu organización y en cumplimiento con cada una de estas instancias o organizaciones que te van a decir lo que yo necesito que cumplas. Y hoy, amigos y amigas, para tu organización viene precisamente, y lo que se espera para el 2025, una mayor cantidad de inspección a las empresas, porque si la recaudación debe aumentar, es que van a buscar precisamente aquellas empresas que están evadiendo el cumplimiento con la finalidad de promover una cultura cívica contributiva. Entonces, ese es el riesgo mayor que tenemos si no estamos en cumplimiento en función de la parte administrativa. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir de la parte tecnológica, no? En función de lo que nosotros tengamos invertidos en nuestra organización para agilizar el proceso, pues va a ser la diferencia entre un agente de carga y otro agente de carga. Ahora, bajo ese entendido, si tu organización no le estás invirtiendo a tener tecnología que te facilite el trabajo, estás perdiendo competitividad y estás dejándote tú de ser atractivo para las organizaciones. Evelyn nos comentaba y nos decía, bueno, oye, yo soy un forwarder, ¿por qué tengo que saber de estos cambios en la CIMEX? ¿Por qué tengo que conocer cómo vienen estas modificaciones? ¿O por qué hoy se va a dirigir la autoridad a verificar precisamente esta clasificación arancelaria? Porque está y detectó desde hace mucho tiempo que muchas organizaciones hacen mal uso precisamente para poder ellos decir voy a pagar menos. Hoy, este 2025 o en este sexenio, de veras que el SAT va a ir fuertemente buscando que la clasificación que se le haga a la mercancía sea la que le corresponde, la justa, no la que tú necesitas importador, es la que se requiere. Pero ¿por qué te hablamos de todos estos temas? Porque si tú eres un agente de carga y quieres diferenciarte de los demás agentes de carga, tu trabajo no nada más es decirle al cliente, mándame los documentos, déjame contactar y hacer toda la logística y pues ya, a través del cumplimiento de mis proveedores, déjame garantizar. No, ya no. Tú tienes que ofrecer un servicio integral donde sabes de leyes, donde tú puedes identificar o decirle al importador, exportador, tu cliente, los riesgos en los que está latente. Bueno, pues los riesgos no sirven para asustarnos nada más, sirve para tomar controles operacionales para prevenir que suceda una situación. Los riesgos tienen que servirnos para determinar los planes de contingencia o lo que vamos a hacer cuando el riesgo se materialice.
Y los riesgos tienen que ser también para nosotros el establecimiento de controles operacionales de cómo yo voy a reactivar una vez que estos riesgos que yo estoy previendo puedan suceder, se aparezcan. Pues realmente, si tú me dijeras, Jacqueline, ¿por qué Grupo CASE comenzó con esta plática para ustedes, agentes de carga? Porque es febrero y están a muy buen tiempo de hacer un recuento de todos los riesgos que vivieron el año pasado y que este año esperan no vivir. Y 2, tener en consideración todas las amenazas que vienen por todos los cambios que hay, pero también tomen en consideración todas las oportunidades que pueden generarse a partir de ¿qué? De que este año se espera un año difícil, pero va a ser más difícil para aquel que no aprendió la lección y que este año no trabaje con un enfoque de Nosotros vamos a dar por terminada la plática, pues presentándole la gama de los servicios que en Grupo CASE tenemos. En Grupo CASE, en la parte de comercio exterior, ustedes ya conocieron la competencia de las 3 maestras que están aquí, ¿no? Quienes les pueden apoyar, los pueden guiar precisamente en hacer todos estos trámites. Y si nos permiten, a través de ustedes, pues podríamos ser un aliado comercial para ayudarles a sus mismos importadores o exportadores como clientes en todos estos temas. Tómenos como una extensión de ustedes, como un proveedor, y contáctenos, porque podemos ofrecer a través de ustedes todos los servicios en comercio exterior que tengan que ver precisamente con auditorías preventivas en comercio exterior, asesoría fiscal y aduanera, la revisión de cuentas de gastos, la parte precisamente de cómo podremos prevenir alguna pérdida para los importadores y exportadores, o hagan lo que han hecho otros agentes de carga que nos permiten dar una capacitación a sus importadores y exportadores, claro, a nombre de ustedes y con toda la privacidad de la información, para decirles los cambios que se va a enfrentar México este 2025 con respecto al comercio exterior. Y ahora también podríamos ser unos aliados para ustedes en cuestión de que si desean subcontratar nuestros servicios, pues para lo que sea la gestión de trámites, como el padrón de importadores, la parte de los permisos de COFEPRIS, aquí la experta Evelyn nos podría ayudar muchos importadores, exportadores con respecto al uso correcto del data estate, para que ellos vayan viendo en función del cumplimiento de lo que serían sus operaciones y con eso prevenir dolores de cabeza. Yo no sé precisamente ustedes cómo están dirigiendo el 2025 su organización de forwarder, pero lo que sí sé es que a ustedes hoy en día la diferencia de unos con otros como forwarder va a ser la guía, la mano con la que tomen ustedes a sus clientes y los lleven al cumplimiento de todos los requisitos pues que tienen que cumplir para la importación y exportación, evitando costos por una mala operación, evitando costos por una mala parte de clasificación, evitando costos por no tener ustedes en consideración los riesgos operativos, financieros, legales y reglamentarios. También nosotros ofrecemos para ustedes lo que serían estos servicios de capacitación y diagnóstico en seguridad industrial, la implementación de las normas oficiales, si es que ustedes les llegara, y toco madera, alguna inspección por la Secretaría del Trabajo y les dejan un oficio donde probablemente les dejan un listado de las cosas por incumplir, aquí estamos, podemos ayudarlos porque no se preocupen, no les cerrarán la empresa, pero les dejarán sus oficios para que ustedes en tiempo oportuno vayan respondiendo. Bueno, y pues nosotros, nuestra especialidad de donde nació Grupo CASE y después se desprenden todos estos servicios es precisamente la asesoría en las normas ISO, OEA, NMX, CITIPAC, todas las normas que ustedes requieran para la implementación del sistema de gestión, con el conocimiento, con el expertise y pues claro, con el respaldo de Macarga de que hemos trabajado con agentes de carga y sabemos de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. Pues nosotros somos Grupo CASE, estamos certificados en las normas ISO 9001, ISO 37000. Obtuvimos nuestro premio como empresa excepcional por las buenas prácticas en función de la NOM 035. Y aquí estamos con ustedes, Evelyn, maestra Evelyn Frías, maestra Diana Tapia, maestra Diana y Jacqueline Sandoval, su servidora. Si es mucho que nos puedan seguir en nuestras redes, @Grupo CASE, pues en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Y sobre todo si nos dan la oportunidad de regalarnos un comentario, porque es la manera en cómo, bueno, si les gustó la plática, si no les gustó no es necesario poner comentarios, ¿no? Pero si ustedes nos conocen, pues un comentario de ustedes nos podría acercar a clientes potenciales, porque a través de su recomendación podríamos nosotros tener más trabajo este año. Ojalá nos pudieran seguir. @Grupo CASE es nuestro, pues como nos pueden ustedes encontrar.
Gracias, Lázaro. ¿Ya conociste nuestra página web? Navegar rápido, fácil y efectivo en un solo clic. Solo tienes que ingresar a www.ciecase.com y conocerás todos nuestros servicios al instante. Entérate también de nuestras notas de interés y conoce sobre nuestras campañas de donación de sangre. Recuerda que puedes navegar desde donde tú quieras, ya sea tu computadora o celular. Grupo CASE, generando riqueza.